Buenos días, hermanos. Que Dios los continúe bendiciendo grandemente en esta mañana. Es el 1 de enero del año 2023. Deseándoles a todos un feliz año nuevo y que solo la paz de Cristo pueda llenar nuestro corazón para que este nuevo año sea marcado por la esperanza que es basada en la figura de Cristo. Hoy veremos nuestro primer mensaje y lo he llamado las afirmaciones de la pura Navidad. Antes, oremos a nuestro Padre Celestial. A Dios sea toda la honra, gloria y alabanza en este día. Día 1 de enero del año 2023. Qué mejor día para clamar ante ti, Señor, que eres el único Dios, nuestro Salvador. Ante ti, Señor, presentamos este nuevo año, que sea según tu voluntad trazado para nosotros, removiendo de nuestras almas nuestras insensateces, nuestra confusión, cualquier tipo de orgullo, nuestras angustias. Reedifica y redime, Señor, la vida de aquellos que aman tu nombre. Derrama, Señor, tu bendición, tu misericordia y gracia en nuestras vidas en este nuevo amanecer. Oramos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. En países como la República Dominicana y Puerto Rico, de forma tradicional, la Navidad no termina el día 31 de diciembre. La época se extiende y sigue su agitado curso hasta la fiesta de los Reyes el día 6 de enero. Voy más lejos. Algunos la festejan hasta posterior a la fiesta de las calles de San Sebastián en San Juan, Puerto Rico. Por esta razón quisiera insertar este primer mensaje del año en esta época y que sirva de memoria histórica para todos nosotros. El mensaje lo he llamado las afirmaciones de la pura verdad de la Navidad. Normalmente los seres humanos utilizamos expresiones que siempre implican un estado afirmativo. En literatura esto se llama un presente perfecto. Este tipo de expresión es lo que llevará a los ojos del oyente y a sus oídos a un lugar específico y a que éste tome una acción esperada por nosotros. La Biblia es rica en este tipo de frases afirmativas. En el libro de Génesis, capítulo 22, y los versículos 1, 7 y 11, encontramos al patriarca Abraham expresando: heme aquí, en respuesta al llamado de Dios a Isaac y al ángel del Señor. En Génesis capítulo 33, versículo 11, escuchamos: heme aquí, como respuesta de Jacob al ángel de Dios. En Primera de Samuel, en su capítulo 3, y los versículos 3, 4, 5, 8 y 18, Samuel responde: heme aquí al Señor y a Elí. En Isaías, en su capítulo 6, versículo 8, Isaías se pone a la disposición de Dios y le responde: heme aquí, envíame a mí. En el mismo libro de Isaías, en el capítulo 58, versículo 9, y en el capítulo 65, versículo 1, es Dios quien expresa a su pueblo Israel: heme aquí. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 7, Jesucristo es el protagonista y nos dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. En Apocalipsis 3, versículo 20, nos dice lo siguiente: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Y por último, en el capítulo 1 del libro de Lucas y en su versículo 38, es María quien expresa lo siguiente: he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Esta frase afirmativa, heme aquí y he aquí, es la que nos transporta a la palabra en el día de hoy. Abra su Biblia en el libro de Lucas, en su capítulo 2, y los versículos 18 al 20. Y allí vamos a realizar algo diferente. Analizaremos el mensaje de esta mañana desde su versículo final, el número 20, hasta el comienzo en el versículo 8. De esta manera
viajaremos en 4 afirmaciones que nos muestran lo que he llamado la pura verdad de la Navidad y sus afirmaciones. La primera de ellas es lo que he llamado el eikon de Dios. Dios creó los seres humanos como algo bueno y con un propósito, el de tener una buena relación y reverencia para con Él. El problema es que este propósito inicial fue fracturado por la transgresión de Adán y Eva. Para poder restablecer esa relación perdida, 4000 años después, Dios hizo algo inimaginable para todos nosotros. Nos brindó el don precioso de la Navidad. Se desprendió de su unigénito Hijo y con un sacrificio único, logró esa reconciliación para de esta manera llegar nosotros a su promesa de salvación y de vida eterna. En el libro de Isaías, en su capítulo 43 y su versículo 7, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: para gloria mía los he creado, los formé y los hice. En todo el Antiguo Testamento la palabra para gloria es kaubode, que significa esplendor, poder, salvífico, magnificencia. Eso era lo que significaba la Shekinah para los judíos del Antiguo Testamento. Esta palabra Shekinah no existe en la Biblia. Su significado significa una morada, una vivienda o la presencia física de Dios entre su pueblo. Bíblicamente, la primera vez que se observó la Shekinah fue en el monte Sinaí, como podemos ver en Éxodo 24, versículo 16, donde se nos dice que la gloria de Dios reposó en el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Ya en el Nuevo Testamento, la palabra kaubode es solo un recuerdo y da paso a la palabra griega doxa, que es nada más y nada menos que la figura de Cristo. Ese día en Belén se vio por primera vez la figura encarnada de Dios y los pastores fueron testigos de la manifestación de la propia gloria de Dios en la figura de Emmanuel. Ver la gloria de Dios era algo que había rogado Moisés. Muéstrame tu gloria, exclamó en el versículo 18 del libro de Éxodo y su capítulo 33. ¿Sabe la respuesta de Dios a Moisés? Esta se encuentra en los versículos 19 al 23. Haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Pero no verás mi rostro, solo mis espaldas. Lo maravilloso del mensaje del ángel es que permitió a los pastores ver la gloria de Dios. Esto pudieron ver el rostro del Dios encarnado. La nueva relación había dado comienzo. La eternidad invadió el tiempo. Ya no veríamos sus espaldas, sino la manifestación más perfectas. Es lo que se llama en el libro de Colosenses el eikon de Dios. Es la imagen invisible de Dios. Esa es la primera afirmación de la Navidad, que los seres humanos podamos reconocer en Jesús toda la plenitud del Padre y dar toda la gloria a Dios. La segunda manifestación es la que he llamado nació el Salvador. En los versículos 18 y 19, la palabra nos dice que las personas que estaban en el lugar junto a María y José se maravillaron. La palabra en griego es tomazo, que quiere decir propiamente asombrarse y comenzar a especular sobre algo. En otras palabras, esas personas no creyeron que el nacido en Belén ese día era el Mesías, el Hijo de Dios. Cuando leemos el pasaje nos damos cuenta que el gran problema de la historia del ser humano es que esto no ha cambiado desde aquel momento hasta el día de hoy. Seguimos hoy inmersos en los mismos errores de interpretación.
Doy un ejemplo. Resulta fácil, en la mayoría de las veces, digerir y entender un mensaje de la palabra de Dios cuando el mensajero presenta en su currículum un doctorado en teología, una maestría en divinidad o ser un pastor de renombre. Pero ¿qué sucedería cuando escuchamos ese mismo mensaje de unos simples pastores, los cuales solo presentan el conocimiento de criar ovejas? Nos preguntamos, ¿tendrá ese mismo mensaje la misma aceptación? Lo lamentable es que hemos tenido la revelación de Dios en persona frente a nosotros desde aquella Navidad en Belén. Resulta terrible que todos nosotros permanezcamos maravillados y asombrados ante una época deslumbrados por las luces, árboles de Navidad y regalos, y no por la verdadera razón de la época. Lo extraordinario es que el mensaje, los pastores fueron a Belén, no para salir de dudas del mensaje que el ángel les había presentado. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: los pastores dijeron, pasemos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Su expresión no es de cuestionamiento, su expresión no es de asombro, su expresión es de afirmación. Se dirigieron a Belén con la seguridad de que algo había sucedido que cambiaría el mundo desde ese momento en adelante. Esa es la segunda afirmación de la Navidad. Creer que hace 2000 años nació el Salvador en Belén. La tercera afirmación es lo que he llamado la buena voluntad de Dios. En el versículo 14 encontramos una de las frases más impactantes del Nuevo Testamento. Nos dice lo siguiente: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para los hombres. Muchas de las nuevas traducciones del Nuevo Testamento traducen la frase de la siguiente manera: paz a los hombres sobre los cuales descansa su voluntad, refiriéndose a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, en la forma de su gracia común, descansa sobre todos. El sol y la lluvia son bendiciones de Dios para todos los seres humanos. La diferencia es que su voluntad, como gracia eficaz, descansa solamente en el Espíritu Santo de Dios. Y es por esta razón que Jesús en Mateo 5 nos dice lo siguiente: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si usted no pertenece a este grupo de pacificadores, no podrá estar en paz con el prójimo. Y si no está en paz con el prójimo, es imposible que pueda estar en paz con Dios. Y si no está en paz con Dios, es imposible que pueda estar en paz con la Navidad. Por lo tanto, si en la tierra no hay paz, es porque no hay paz con Dios. La buena noticia es que tenemos a un mediador quien está dispuesto a interceder por todos aquellos que han respondido al Espíritu Santo y al toque de su corazón. Son llamados para pertenecer a la familia del Padre Celestial. Esta es la tercera afirmación de la Navidad: la buena voluntad que trae Dios de paz por medio de su Hijo Cristo a todos los hombres en la tierra. La cuarta y última voluntad y última afirmación es la que he llamado el Paracletos. En los versículos 9 y 10 de este capítulo 2 del libro de Lucas, en dos ocasiones se menciona la frase «he aquí». De una forma u otra, todos aquellos que creen y confían en Jesús como su Salvador han sentido la presencia del Espíritu Santo de Dios. Así lo fue para los pastores en aquel día maravilloso en Palestina. Debo añadir
que Jesús dice algo impactante en el libro de Juan, en el capítulo 20 y su versículo 29. Nos dice lo siguiente: bienaventurados serán los que no vieron y creyeron. El Paracletos, el Espíritu Santo de Dios, está a nuestra disposición. Él mora en cada uno de nosotros. Hemos sido sellados con esa garantía de lo que ha sido el pago inicial para nuestra futura glorificación y así vivir en la naturaleza divina. La revelación de la palabra de Dios confirma la certeza de que la Navidad es propósito de Dios para todos. Oiga lo que nos dice el ángel en el versículo 10. No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. La buena nueva de gozo no sería exclusividad de un solo pueblo. No sé si lo entendió bien. La noticia del ángel te incluyó a ti y me incluyó a mí. Nos incluyó a todos. Ese día en Belén, la Navidad, el Evangelio se había activado en un niño nacido. Era Jesucristo, el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Era el Alfa y el Omega. Esta es la cuarta afirmación y la más poderosa de la Navidad. Jesús había nacido para dar su vida, para el perdón de nuestros pecados y para la reconciliación de parte de nosotros con Dios. Termino con lo siguiente. En el año 1961, yo tenía unos 6 años de edad. Sucedieron 2 hechos que impactaron completamente mi vida. El primero sucedió en República Dominicana. Era el 30 de mayo y Rafael Leónidas Trujillo, el dictador dominicano, fue asesinado. La incertidumbre y el temor invadió a todas las familias dominicanas. Con el tiempo he comprendido y puedo aplicar la frase: he aquí a mi Padre. Él despejó nuestros temores, nuestras dudas, nuestras incertidumbres. Su fortaleza espiritual cambió el temor de nuestra familia a la seguridad necesaria para poder seguir viviendo en paz. El segundo hecho ocurrió el 12 de abril de ese año 61. Rusia puso el primer hombre en el espacio. Su nombre era Yuri Gagarin. El presidente ruso Nikita Khrushchev, días después de recibirlo como un héroe nacional, declaró que cuando Gagarin fue al espacio, descubrió que allí no había ningún Dios. Ese comentario encendió la mecha del barril de la pólvora entre los cristianos de aquel tiempo, no solo de los fundamentalistas del momento, sino entre los cristianos tradicionales. Sin embargo, una de las respuestas más extraordinarias al presidente ruso llegó de parte de C.S. Lewis, apologista cristiano, y lo hizo de una manera maravillosa en su ensayo titulado El ojo que ve. Lewis escribió lo siguiente: existe un Dios que nos creó. No podemos descubrirlo subiendo al espacio. Dios no se relaciona con los seres humanos como lo hace un hombre que vive en el segundo piso con el que vive en el primer piso. Dios se pudiera relacionar como Shakespeare se relaciona con Hamlet. Shakespeare es el creador del mundo de Hamlet y del personaje en sí. Hamlet solo puede saber algo de Shakespeare si el autor revela información sobre sí mismo. Del mismo modo, la única manera de conocer a Dios es si Él se revela a sí mismo. El presidente ruso mostró su ignorancia con relación a la verdad bíblica. Ni siquiera entendía uno de sus principios básicos. Dios no mora en el espacio. Hace unos 2960 años, el hombre más sabio nacido en esta tierra, después de Jesús, el rey Salomón, dejó escrito algo impresionante, pero Khrushchev, el presidente ruso, no lo leyó ni nunca le interesó leerlo. Oiga lo que dice Salomón.
he aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. Esa es la Navidad. En la revelación de Dios en Cristo Jesús, usted no podrá encontrarla hasta entregarse directamente en los brazos del Hijo de Dios. Si trata de buscarla por usted mismo, solo vagará en el espacio como Gagarin y en una época creada por seres humanos, los cuales han dejado fuera la figura de Jesús. Que Dios los continúe bendiciendo, hermanos. El hombre no puede dar, cúbreme en tu santidad, sobre mi humanidad, quiero ver cómo miras tú, Jesús. Quiero estar y caminar sobre toda tempestad, deseando ver tu faz, sobre mi necesidad. Quiero ver cómo miras tú, Jesús. Venga sobre mí tu reino, es tu voluntad, que tu nombre sea exaltado y alabado por la eternidad. Mi alma te amará, lo sé, por los siglos de los siglos. Sí, Señor. Levante esas manos, diga, sí, Señor. Lléname de la paz. Cántalo conmigo. Que el hombre no puede